Entonces, yo quiero hoy traerte una enseñanza que se llama catalizadores. ¿Usted sabe qué es un catalizador? Para el que no sepa, mira, la catálisis es un proceso a través del cual un catalizador aumenta la velocidad de una reacción química, ¿sí? Es un agente que se le agrega a alguna mezcla, a algún componente que hace que esa reacción se acelere y lograr el resultado químico que se quiere. Entonces, ese catalizador se diferencia por ejemplo, de lo contrario de él, que es un inhibidor, ¿sí? En que el catalizador es el que hace que las cosas sucedan. Pero tenemos luego por el otro lado al inhibidor. El inhibidor es todo lo contrario, es algo que se le agrega una sustancia que evita que la reacción suceda. Entonces hoy vamos a tener como esos dos polos y por supuesto que nosotros como cristianos estamos llamados a ser catalizadores y no inhibidores. Pero, parece ser que siempre vamos a conseguir dentro del cuerpo de Dios gente que es catalizadora, pero también gente que es inhibidora, gente que es muy positiva y que va al frente siempre, que está de primero allí en las más duras batallas, pero gente que está todo el tiempo renegando, que está criticando, que está señalando, que está deteniendo la obra. Entonces, yo quiero que tú estés muy alerta porque tú no eres ese inhibidor, ¿no? Entonces vamos a aprender de ese catalizador. Y yo quiero centrarme en una historia, yo creo que la historia la conocen todos, es la historia de David. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Samuel, al capítulo 17, donde el pueblo de Dios estaba siendo amedrentado por un gigante que todos sabemos cómo se llama, ¿cierto? Yo creo que es la primera historia que nos cuentan cuando niños. Por un gigante llamado Goliat de Gat. Y vamos a leer a partir del versículo 4, que dice así: en el ejército filisteo, un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura, llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy el filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan uno solo de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, entonces nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Y cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. ¿Sabes algo? Esa historia todos lo sabemos. Es una historia clásica de un enemigo aparentemente invencible, de una situación aparentemente aplastante. Estaban allí todos los israelitas día a día saliendo al campo de batalla a prácticamente ser ofendidos, humillados y prácticamente ser declarados en derrota por este hombre incircunciso, por este filisteo que venía contra el ejército de Dios y se burlaba y se mofaba de ellos. Les decía: mira, venga uno solo, no hace falta que vengan todos. O sea, era el hombre tan sobrado que decía: mira, si vienen todos, los vamos a matar a todos. Y para que quede alguno de ustedes, mejor manden a uno. Voy a matar a uno solo. Y les voy a dar el privilegio de matar a uno solo. Prácticamente era lo que él quería decir. Entonces, luego vamos a ver que surgió entre el pueblo un pesar, y entre el ejército una apatía, un pesar, pero también un espíritu de derrota, de ya estamos vencidos, de ya no hay nada que hacer. Veamos, a ver, echemos la suerte, a ver a quién mandamos a morir. Literalmente era lo que ellos pensaban.
Vamos a ver a quién mandamos allí como carne de cañón para salvarnos de esta. Y estaban en esa actitud, pero hubo uno que tuvo una actitud diferente, una actitud de catalizador. Hubo uno que dijo que sabía quién era su Dios, quién era él y qué podía hacer su Dios a través de él. Y ese fue David. Fíjate, y seguimos leyendo y dice así: y David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Dice el versículo 17: así fue como un día Jesé le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están sus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores, y luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y filisteos se pusieron frente a frente. Y David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Yo de aquí puedo extraer la primera cosa que sucede con un verdadero catalizador, con alguien que tiene una actitud totalmente diferente a la que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Y es lo siguiente: es que un catalizador siempre está al servicio, siendo de ejemplo de excelencia y responsabilidad a su llamado. David no era un vago cualquiera. David no era un chico que estaba ahí a la play en casa y su padre le dice: mira, ve a mandarle a tus hermanos provisiones que están en el campo. Papá, espérate que voy por el mundo 50,000 y lo voy a perder. David no era uno que estaba allá echado en la esquina de su casa fumándose un canuto. Papá, no, manda otro. David no era uno que estaba allí, perdiendo el tiempo. Yo no sé en qué puedes estar hoy perdiendo el tiempo, que puedes más bien tomar ese tiempo y ponerlo al servicio del Señor. David era un hombre que estaba de ejemplo en el servicio. Fíjate que él estaba en el campo con las ovejas pastoreando. Él pastoreaba las ovejas de su padre. Era tan responsable con el trabajo que le había dejado su padre, que no le importaba ir contra los osos, contra los leones, con tal de cuidar a las ovejas. O sea, era alguien que estaba trabajando. Y ahí puedo extraer que Dios no te va a llamar si estás sin hacer nada, si estás de vago. No, yo voy a esperar el llamado del Señor, voy a esperar que el Señor me diga. No, al contrario, Dios llama a gente ocupada. Hace unos días le comentaba a Isaí, cuando estaba todavía ya hablando con él por teléfono, le decía: ¿sabes qué? Somos una generación que por X o Y, por situación, hoy en día las personas que decidimos servir a Dios somos personas que también estamos ocupadas. Que por supuesto nos encantaría dedicarnos solo a la obra y poder sostenernos solo de la obra. Por supuesto, ¿por qué vamos a decir que no? Pero no ha sido la realidad de nuestros días, de estos últimos tiempos, donde la economía está siendo más difíciles a nivel mundial, donde es más difícil cada vez sostener la obra. Entonces es el momento de que nuevas generaciones digan: yo sé que estoy ocupado, sé que estoy dedicando tiempo a mis cosas, pero voy a aprovechar también de tomar como sea tiempo para llevar la obra del Señor y aún poner de mis recursos para que esa obra del Señor siga adelante. Entonces ese era David. Era un hombre, un joven ocupado desde muy temprano. Él no era que estaba de vago, estaba sirviendo, estaba haciendo. Entonces yo hoy te invito a que tú puedas, en vez de esperar a que Dios te llame sin hacer nada, comiences a hacer algo. Comiences a servir en la iglesia, a ponerte al lado de tu pastor, al lado de tus líderes y decirles: ¿sabes qué? Aunque tengo poco tiempo, voy a poner el poco tiempo que tengo para la obra. Voy a poner el poco tiempo para servir. Voy a comenzar allí a preparar mi talento en la área que Dios me ha preparado, porque de esa manera es que voy a ser el apto para que Dios me llame. Entonces, número uno, un catalizador siempre está
al servicio siendo de ejemplo y de excelencia y responsabilidad con su llamado. Lo segundo que te voy a enseñar es que un catalizador identifica la oportunidad en medio del problema. Hay gente que siempre está viendo el vaso medio vacío. Hay gente que siempre está viendo una catástrofe cuando viene un problema, una situación, en vez de ver una oportunidad. ¿Sabes algo? Los grandes millonarios de hoy en día son gente que en momentos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han hecho sus mayores fortunas. Son gente que han visto la oportunidad en medio de las crisis. De hecho, ese tipo de personas ha hecho grandes fortunas justamente en los tiempos de crisis. Y por eso es que hacen llevar al mundo a momentos de crisis para tener otra oportunidad para seguir enriqueciéndose. Nosotros en los momentos de crisis normalmente estamos viendo, voy a necesitar una ayuda, voy a necesitar. Pero la gente que ha logrado grandes cosas en la historia de la humanidad ha sido gente que ha visto la oportunidad y no el problema. Gente, por ejemplo, como Thomas Alva Edison, que le habían retado a que electrificara y iluminara una ciudad y aunque comenzó a hacer intentos con el filamento del bombillo y era un fracaso tras otro, no se rindió. Fueron más de 1500 filamentos, más de 1500 intentos para que tú y yo tengamos lo que hoy llamamos luz eléctrica. Pero imagínate que ese hombre hubiese tenido la actitud de un derrotado. A la segunda, a la tercera, quizás a la 10ª o a la 30ª vez ya se hubiese rendido, hubiese dicho, no, aquí hay un problema insuperable. No, él vio la oportunidad. Él dijo, yo tengo que lograrlo, tengo que insistir, tengo que hacer lo que sea, porque tarde o temprano, si lo logro, entonces voy a ser el único que lo ha inventado. Entonces, esa es la actitud de un catalizador. Y mira, vamos a ver la actitud que tenía David frente a esta situación donde Goliat estaba humillando al pueblo de Israel. Seguimos leyendo el versículo 23, dice, mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre ellos, de entre los filisteos, y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David le preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios? ¿Qué le dará a quien lo mate y lo devuelva ahora a Israel? Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl y también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Y dijo David, se armó un limpio. ¿Sabes? Aquí David no estaba viendo el problema. De hecho, fue lo que menos prestó atención. David no preguntó, y mira, y qué tamaño tiene exactamente. O mira, y a cuántos ha matado ese filisteo. Mira, y cuántos días tiene humillándoles. No dice ahí que preguntó nada de eso. Lo primero que dijo, cuando vio a Goliat del tamaño de ese enemigo, fue decir, del tamaño de él es mi oportunidad. Cuando él vio a Goliat, vio la palabra grandote, oportunidad. Y fue y preguntó, ¿qué hay para el que venza a ese hombre? Y cuando le dijeron, dijo, no, con más razón ahora. Entonces, eso me recuerda a mí que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos tener la actitud de que tenía el pueblo de Israel, una actitud de derrota cuando ve al enemigo, cuando ves a un gigante enfrente de ti. Yo no sé cuál es el gigante que se te está presentando en ese momento en tu vida. Ese gigante puede ser pecado, puede ser algo en lo que has intentado muchas veces y has fracasado, quizás un gran negocio, quizás ya no quieres hacer más nunca un negocio porque fracasaste una y otra vez, entonces ahora has dicho no, me voy a quedar más bien de trabajador. Yo no sé cuál es la situación, o quizás en la iglesia se está presentando un reto grande porque hay muchas personas a las que alcanzar, pero pocos servidores, pastor.
Yo no sé cuál es el gigante, pero ese gigante para ti, a partir de ahora, tiene que llamarse oportunidad. Porque cuando comienzas a tener el enfoque adecuado, entonces tu cerebro comienza a ver las maneras diferentes de poder solucionar ese gran atasco que tienes allí. Cuando comienzas a pensar de manera diferente, entonces comienzan a fluir las ideas. Y David, yo me imagino allí mientras preguntaba qué era lo que había de premio, ya él estaba allí. ¿Cómo podré vencer a este gigante? ¿Será que uso una piedra lisa, una piedra así asado? ¿Será que le doy como al oso este que le di? ¿O qué puedo hacer? Me imagino allí a David planificando la oportunidad, diferente a la actitud que tuvo Israel. La actitud de Israel era de derrota, era de ya estamos fritos, vamos a mandar ahí a cualquiera para que lo mate allí y listo, se acabó y le serviremos entonces. ¿Cuál es su actitud frente a los problemas, iglesia? ¿Cuál es su actitud frente a cada situación que se te presenta? ¿De un catalizador o de un inhibidor? La tercera cosa que hace un catalizador, fíjate, es que no se detiene ante la crítica y desánimo de un inhibidor. Sabes que ayer o antes de ayer le contaba a Pablo que habían personas en Venezuela que incluso eran amigos nuestros, que uno se entera, que le decían a uno, este es un loquito. Porque veían a uno siempre insistiendo en lograr cosas para el Señor, en hacer cosas para el Señor, incluso empezar cuando nadie te presta atención, en hacer cosas cuando nadie cree en ti. Y uno sigue insistiendo y va allí paso tras paso. Y lo que las otras personas, quizás cuando ven a alguien así, comienzan a decir es, ese es un loquito. Pobrecito, mira, nadie le presta atención. Pobrecito, eso no va a llegar a ningún lado. Porque ¿sabes algo? La gente que no cree a Dios por sus propios sueños, muchísimo menos va a creer por los sueños de otro. Si tú eres una persona que ya dejaste de creer en lo que Dios ha prometido a tu vida, por supuesto que no vas a creer en lo que otro está haciendo. Y esa es la actitud de los inhibidores. Comienzan a tener actitudes de señalamiento y crítica a otros que se levantan, aunque se levanten con sus errores, aunque se levanten en la inexperiencia, aunque se levanten, porque David era inexperto en el campo de la batalla. David lo que era un pastor de ovejas. David no sabía usar espadas, no sabía usar escudos. Él sabía usar palos, piedras y honda. Y así muchas veces nosotros podemos levantarnos con inexperiencia, pero sabiendo que el Señor puede lograr a través de nosotros, sabiendo que con la actitud correcta Dios va a comenzar a colocar las salidas para esos problemas. Pero entonces va gente a levantarse. Mira, si este no sabe hacer, si este no sabe, si este es un niño, si este... Y siempre va a suceder. Y mira lo que le sucedió a David. En el versículo 28 dice así: Eliab, hermano de David, por envidia intentó desanimarle y hacerle de menos. Cuando Eliab, que era hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso, un malvado. Solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni siquiera hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey, y el soldado repitió lo que ya le habían dicho. Fíjate la actitud de Eliab. Por Dios, era una gente que necesitaba un guerrero. Al menos necesitaban a la víctima que ofreciera ir al matadero. ¿Sí o no? Entonces llega su hermano ahí a ofrecerse aparentemente de víctima. Y comienza ¿qué te pasa a ti, chico? Vete para allá, al campo. Tú eres para que estés allí con las ovejas. Tú lo que eres un aprovechado. Estás viniendo aquí a ver la batalla. Cuando tu padre te dijo que estuvieras con las ovejas. Entonces hay gente siempre así, que en vez de ver que otro puede representar esa solución para el equipo, en vez de ver que ese otro que se está levantando puede ser ese que Dios va a usar, ¿no? Entonces queremos, como los cangrejos, tirar
hacia abajo, de aquellos que aunque inexpertos, que aunque sin mucha experiencia, Dios está usando. Sabes, hoy en día he visto muchísimo algo, bueno, a lo mejor ha sucedido siempre, pero yo lo vivo desde que me he levantado en la obra. Y es que cuando hay pastores como nosotros que estamos empezando, que quizás somos inexpertos, que estamos aprendiendo a ver cómo se menea el cobre, entonces hay otros ministerios que comienzan a menospreciarte, a señalarte, o que comienzan a meterte zancadilla, o porque ven que de pronto, aunque tengas inexperiencia, tienes talento, entonces comienzan a tratar de hundirte, comienzan a tratar de señalarte y a criticarte. Y es triste ver que la iglesia de Dios caiga en eso, porque se supone que mientras más gente preparada, mientras más gente dispuesta a ir a la batalla tenga el ejército de Dios, pues más probabilidades hay de éxito en esa batalla. Tú imagínate que la actitud del diablo, en vez de haber sido la de criticar a David, hubiese sido: oye David, qué buena idea estás dando. ¿Qué te parece si entre los dos motivamos a otros 2 más? Y luego entre esos 4 a otros 8. Y luego entre esos 8 motivamos y empezamos a motivar a crear una reacción en cadena. Y quizás todos hubiesen terminado siendo catalizadores. Y la historia hubiese sido otra. No hubiese sido una batalla de un 1 a 1. Hubiese sido una batalla total de un pueblo contra otro. Y seguramente Dios le hubiese dado la victoria de la misma manera. Pero no, Elías decidió ser aquellos que siempre están criticando en la iglesia, señalando, poniendo piedras, zancadillas, criticando a los otros que se levantan, aunque sea con inexperiencia. Entonces yo quiero que tú en eso te identifiques y prefieras ser el catalizador como David y no un inhibidor. Lo tercero lo cuarto vamos ya, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Fíjate. Lo cuarto que un catalizador usa es que usa lo aprendido en el tiempo de servicio para pelear contra la adversidad. Y ahí vamos a leer en el versículo 31. Dice así: algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo: no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía un jovencito y él ha sido guerrero de toda su vida. Y David le contestó: yo soy pastor de ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso vienen a llevarse a alguna oveja, yo les persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con ese filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. A mí me llama muchísimo la atención que Saúl, siendo el rey, y ojo, porque los reyes de Israel y Saúl fue el primero, no eran como los reyes tradicionales que vemos en las películas, un rey ahí gordo, sentado en un trono, ahí inmóvil, que le hacen todo, que todo se lo traen. No, el ejército de Israel era un ejército nómada. Era un pueblo nómada que iba de un sitio a otro. Necesitaban tener un rey que supiera de guerra, que fuera guerrero, que fuera un tipo ágil, que fuera un tipo experto en batalla, porque ellos pasaban de territorio en territorio enemigo cada cierto tiempo. Entonces Saúl era un hombre experto en batalla, era un hombre grande de estatura, dice la Biblia, un hombre imponente, un hombre que sabía de batalla, sabía de guerra y había de hecho librado muchas guerras antes y las había vencido. Pero ahora parece ser que se le presenta esa situación y hasta él se vuelve un inhibidor. Hasta él se vuelve de los que comienzan a usar el pesimismo, los comienza a agobiar el pesimismo. Y usa un lenguaje de derrota hacia David y le dice: hijo, tú eres un inexperto. Tú
¿Qué puedes hacer con un palo y piedras? Tú estás en el campo de batalla, perdón, en el campo de ovejas, no en el campo de batalla. Y yo te digo a ti que soy un experto. Y así viene a veces la gente, creyéndose experta, o a lo mejor sí lo son, pero vienen quizás de un camino fuerte y difícil. Mira, yo no ha sido mi camino muy largo en el pastorado, pero en el tiempo que tengo ha sido un camino difícil y fuerte, pero aún así jamás, y Dios me libre de llegarle a otro pastor que esté iniciando a decirle, mira, no inicies, ríndete, eso va a ser terrible, lo vas a pasar muy mal. Yo no, jamás, Dios me libre de eso. Porque esa es la actitud que estaba teniendo Saúl, a pesar de haber tenido montones de éxitos. Hoy en día el fracaso lo estaba agobiando y le estaba diciendo a otro que apenas iba a iniciar y que luego iba a ser su sucesor, aunque él no lo sabía. Comenzó a desanimarlo. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo frente a los problemas? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo frente a los momentos de dificultad? David usó lo aprendido en el campo de batalla y le dijo a Saúl, no, mi rey, ¿sabes qué? Yo puede ser que no me haya enfrentado a guerreros, puede ser que no haya cogido una espada en mi vida, puede ser que no haya cogido un escudo y hasta me quede pesado, pero ¿sabes qué? Yo me he enfrentado a osos, me he enfrentado a leones y he batallado contra esos osos y leones para tomarle las ovejas de sus garras y de sus bocas. Y fuese lo que fuese, hacía para recuperar a esas ovejas. Así que ahora mismo, si he hecho con esas ovejas esto, he podido lograr salvarlas, ¿cuánto más no hará Dios conmigo contra ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar al ejército de Dios? Tenía la actitud correcta. Entonces, ¿qué es lo que tú has aprendido en el campo de tu formación? ¿Qué es lo que has aprendido en el tiempo de servicio? En el tiempo en el que has dedicado a servir a la iglesia de Dios, a su obra. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuál es el talento que tienes? Pues eso mismo es lo que Dios va a usar para alcanzar a otros. ¿Sabes que va a llegar el momento en que ese momento donde te pusiste a deleitarnos con un pasaje bíblico de esa manera narrada tan hermosa, Dios no lo va a usar solamente acá frente a nosotros, sino que Dios te va a poner en plazas, en parques, en lugares, y la gente se va a amontonar alrededor de ti, porque es esa manera en que usas para narrar la palabra de Dios hace que la gente quiera escucharla. Esos talentos que tenemos y que a veces nosotros mismos nos da como vergüenza exponerlos. No, es el momento que los expongamos, porque es justamente lo que Dios va a usar para el momento de tu batalla. David no sabía, estaba seguro que no necesitaba una espada, una lanza, no necesitaba nada de eso, sino que necesitaba lo que Dios había usado en él, en el campo, para poder ganar esa batalla, aunque aparentemente era una batalla que no tenía nada que ver con palos y piedras. Porque ¿sabes qué? Es Dios el que va a hacer a través de ti. No es tu habilidad la que va a hacer. Dios solo la va a usar, pero no es tu habilidad. Y cuando estaba predicando la semana pasada sobre Gedeón, que Dios le dijo, mira, coge a estos 32,000 y dile a los que tengan miedo que se devuelvan a casa. Y era una batalla contra 130,000 hombres. Y de esos 32,000 quedaron 10,000, porque el resto se devolvió a casa. Y Gedeón dice, Señor, no, si ya somos pocos, ¿cómo puede ser que me digas que Y le dice, no, Gedeón, ¿sabes qué? Es que si ganan los 32,000 contra los 130,000, van a decir, es que mira, éramos 5 contra 1, pero pudimos. Y me van a quitar la gloria a mí. Entonces David estaba muy claro que la gloria no era de él, de sus habilidades. Él sabía que sus habilidades sencillamente eran el instrumento que Dios quería usar para poder superar la batalla. Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? 10,000 contra 132,000. No, vas a decir que somos los vengadores. 13 contra 1 y mira cómo los acabamos. No, ¿sabes qué? Vete al arroyo
arroyo y ponlos allí a tomar agua, y el que tome agua así con la mano, dile que se vaya para casa, y el que tome como los perros, dile que se quede allí contigo. Se quedó David con 300 hombres. Gedeón, ¿conocías esa historia? Se quedó Gedeón con 300 hombres. Señor, ¿cómo puede ser 130,000 contra 300? Esto es más de 500 a uno. Ahora sí me gusta Gedeón, porque ¿sabes qué? De esta manera, cuando ganes, no les va a quedar a nadie la menor duda que quien ganó fue Dios, que quien hizo fue el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces es lo mismo que estaba sucediendo con David. Dios no quiere que tú seas el mejor, el más hábil, el más apto, el que tenga mayores talentos o habilidades. No, Dios quiere que las que tú tienes las expongas al servicio. Dios quiere que las que tú tienes estés seguro que Dios puede usarlas para llevarte a derrotar a los gigantes. Y esa fue la actitud de David. Lo quinto que te quiero enseñar que sucede con un verdadero catalizador es que le habla a la adversidad en el nombre de Dios y declara la victoria con seguridad. Y ahí vamos a leer en el versículo 40, dice así: pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa. Racista, Goliat. Y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y le dijo: fuera yo un perro, ven acá que te voy a matar. Le dijo: vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas, y Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita espadas ni flechas. Fíjate la actitud de David, lo que te estaba diciendo hace un rato. David sabía que no eran las piedras que él tenía, que no era la lanza, sino que dijo: ¿sabes qué? Tú puedes venir a mí con cañones, con AK-47, con un tanque de guerra, con todo lo que tú quieras. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que te vencerá hoy a ti y será quien te entregará en mi mano. Entonces David habló a la adversidad, habló muy claro a su enemigo que se le levantaba. Hoy yo te invito a que seas como David. Yo no sé la situación que puedas estar pasando, cuál es el gigante que se te está levantando, pero tienes que tener muy claro que al gigante se le habla claro, al gigante se le declara qué es lo que Dios se ha dicho en la palabra, al gigante se le dice quién eres tú, pero quién es Dios a través de ti. Al gigante se le dice: ¿sabes qué? Problema te vas a disipar porque Dios está conmigo, y no será mis talentos, será Dios a través de mí el que te derribará. Al gigante se le habla claro. Por eso es que en la iglesia hay que hablar claro y decir: iglesia, vamos para allá, vamos para acá, vamos a hacer eso y eso otro. Y aunque parezca que imposible, aunque parezca difícil, lo lograremos. Porque cuando tú lo estás diciendo, le estás diciendo a ese gigante: apártate, porque conmigo viene el Jehová, Rey de reyes y Señor de señores. El enemigo tiene que estar claro y saber que tú no vienes solo. Lo que pasa es que a veces nos dejamos amedrentar por ese enemigo y nos vemos es a nosotros mismos. Por supuesto, si David se veía a sí mismo, un joven de baja estatura,
un chavalillo del campo, seguro olía a caca de ovejas. Por cierto, un pastor tiene que oler a caca de oveja. Entonces, David tenía más en contra, pero estadísticamente infinitas probabilidades en contra. Y él no se detuvo a verla, porque es perder el tiempo. Y a veces yo pienso así, le digo a mi mujer, ¿sabes qué, amor? Ya el no lo tenemos. ¿Para qué vamos a ver el no? ¿Para qué vamos a ver por qué no, por qué no, por qué no, por qué no? Normalmente la mujer a veces te hace caer en tierra, uno es más impulsivo. Y yo le digo, amor, ven acá, vamos a hacer un experimento de fe. El no ya lo tenemos. No describamos por qué no podemos, por qué no lo lograremos. Vamos a comenzar a declarar el por qué sí, el qué lograremos si lo hacemos. Y si lo logramos, ¿qué obtendremos? ¿Cuáles serán los beneficios? Eso es lo que estaba viendo David. Si él se hubiese visto a sí mismo, probablemente si hubiesen existido las cámaras, los espejos, a lo mejor hubiese dudado. Pero él no prestó ni un momento atención a sus debilidades, a sus pocas capacidades, porque él ya sabía que era tiempo perdido. Él prestó atención a su mayor fortaleza, que era que Dios estaba con él. Dios le había usado previamente para espantar a los espíritus más malignos de Saúl. Y anoche bromeábamos, decíamos, vamos a enviar al joven allá con la guitarra al frente, cuando íbamos por los caminos oscuros acá paseando. Porque el enemigo es así, ve a un inexperto, pero talentoso y dispuesto, y huye porque es un cobarde. Mira, el enemigo no le tiene miedo a los que tienen muchas habilidades, no le tiene miedo. El enemigo le tiene miedo a aquellos inexpertos que son insistentes, que tienen una fe sobrenatural, que incluso pudieran pasar por ingenuos, porque esa es la fe que Dios usa para aplastarle a él. En todos los ejemplos de la palabra, de grandes acciones de fe, siempre ha habido detrás alguien ingenuo, inexperto, pero totalmente segura del Dios que tiene. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Y cuál es la actitud que tú estás teniendo? Te paras al espejo y te dices, no, es que yo no voy a poder enamorarla, estoy muy feo. Pablo ayer le decía a los chicos, yo no le voy a poner gafas a Cristina, porque luego, ¿no? Pablo súper seguro fue ahí con la chica que le movía el piso, el techo, todo. Y estaba seguro de que aunque él fuera feo, la iba a alcanzar. Y algo le da Dios a uno el feo, ¿verdad? Exactamente. Es así. Deja de ver tus imposibilidades. Deja de ver tus imperfecciones. Porque hasta tus imperfecciones las ha permitido Dios en tu vida. Son parte de tu creación. Tú no eres perfecto. La perfección la dejamos en el Edén. De allá para acá todos nacimos imperfectos. Un lunar, una nariz torcida. Yo tengo la nariz un poco torcida. Algo. Gente que no habla casi, así súper tímidos como yo, o gente que habla mucho. No somos perfectos, pero hasta eso Dios quiere usar. Lo que quiere Dios es que dejes de ponerlo como excusa, que dejes de aminorizarte, porque no eres tú. Incluso caemos en el error de querer analizar mucho nuestras posibilidades, porque aunque no esté en nuestro corazón y no sea la intención, estamos poniendo a Dios a un lado. Estamos queriendo decir es que la única manera que yo puedo lograrlo es si yo tengo habilidades, es si yo tengo fortalezas, es si yo tengo talentos. No, hijo, no te creas.
Somos un muñequito, un soldadito verde de estos, porque es Dios el que va a vencer a través de ti. Entonces, háblale a la adversidad. Déjale claro quién eres tú, déjale claro quién es tu Dios y déjale claro que con seguridad tú vas a vencerla. Y lo último que hace un catalizador, mira, y esto es natural, eso es la parte más explosiva de la catálisis. Cuando tú comienzas a ver la espuma crecer. ¿Has visto algún video donde arrojan ¿cómo que se llama? Un Mentos en la Coca-Cola y hace... ¿O ha visto algún video, un experimento donde de pronto agregan un componente, otro y comienza a subir, de pronto... Pues de la parte más efervescente de esta historia. Vamos a leer en ese mismo versículo el 52, aunque venía en el 51. Dice, cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, ahí me he obviado que lo venció, ¿no? Ya todos sabemos que lo venció. Dice, cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Y todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, y que se conoce con el nombre de Saharín, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. Y David, por su parte, llevó a Jerusalén a la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. ¿Sabes algo? Aquí David, finalmente, al haber ganado al hombre más temible, al hombre que día a día estaba azotando, agobiando, insultando, mofándose del pueblo de Israel, cuando logra superar el obstáculo más grande, mira, los demás obstáculos son chiquiticos. Cuando tú logras superar algo gigantesco, ya te vas crecido sobre las demás cosas que te vengan. Entonces, cuando David logró superar ese gran obstáculo, el resto, me imagino el resto de Israel mirándose así. Wow, no, vamos allá, tenemos que hacer algo. Y me imagino allí al resto del ejército de Israel saliendo a la batalla, a correr detrás de los cobardes que huían al ver a su mayor enemigo, pero a su mayor paladín ser derrotado por un niñito de unos tantos años. Y eso sucede también cuando tú vences a tu enemigo. Comienzas a ver las demás cosas ya super easy. Súper fácil. Cuando tú le crees a Dios y ves que Dios a través de ti logra grandes cosas, entonces tú te creces, no en orgullo, sino en el buen sentido de la palabra, en fe. Te creces en más acciones, te creces en más impulso y tomas más impulso para el siguiente enemigo. Ya casi que, ¿dónde está la siguiente prueba? ¿Dónde está el siguiente gigante que ya quiero ir a vencerlo? Porque eso trae una reacción en cadena, eso trae un subidón de energías. Eso condujo a que el resto de israelitas decidieran perseguir al resto de filisteos y acabarlos a todos durante el camino. David creó una reacción en cadena. La actitud correcta de David creó que el ejército de Dios pasara de ser un ejército derrotado, un ejército acabado, un ejército de críticas, de señalamiento, un ejército de cobardes que estaban buscando a quién mandar de víctima, a ser un ejército que finalmente terminó librando una batalla, persiguiendo a su enemigo y derrotando a su enemigo. Esa es la actitud de un catalizador. Logra la efervescencia del equipo. Así que, iglesia, cada vez que te reúnas a hacer equipo, cada vez que te reúnas a crear estrategias para hacer mayores cosas, para soñar mayores cosas, no pongas límite a tus sueños, no pongas límite a las cosas que pueden hacer, porque cuando pones límites, entonces estás diciendo que tu Dios tiene límites. Pero cuando eliminamos los límites y al contrario guiamos a los demás a una reacción, entonces los demás nos van a seguir a esa reacción en cadena y también serán parte de esa batalla que Dios ganará a través de ustedes. Si tomas la actitud correcta, el resto te va a seguir. Hace 6, 7 años, ¿no? 6 años. Hace 6 años el pastor Isaí decidió tomar
la actitud correcta de decir, dejemos ya de ser una reunión de red social, vamos a llamarlo como lo que Dios nos ha llamado, una iglesia. Hace 2 años, perdón. Hace 6 años él estaba acá con esa visión. Hace 6 años él estaba acá con ese sueño. Y hace 2 años dijo, pasemos a la acción. Y ustedes son evidencia de esta enseñanza, porque ustedes han seguido ahora a la reacción en cadena que ellos han decidido provocar en ustedes. Entonces ustedes vean el ejemplo. Ahora ustedes decidan ser los catalizadores de esa reacción en cadena que necesita la iglesia para crecimiento, expansión, para alcance en ese país. Decidan ser ustedes aquellos que ahora no se limitan por nada, que no ven sus límites, que no ven sus debilidades, sus errores. No, que ven la oportunidad del Dios que tienen con ustedes. Y decidan hablarle a los inhibidores para convertirlos en catalizadores. Decidan callar la boca de los inhibidores sabiamente y conviértanlos en catalizadores. Porque de la misma manera que una manzana podrida pudre el resto, también podemos lograr que un catalizador haga una reacción en cadena en el resto del equipo. Entonces, iglesia ha sido llamado a ser un catalizador del reino de los cielos. Un catalizador de grandes sueños, de grandes hazañas, de grandes obras. Hoy quiero que tú te levantes sobre tus sueños, te levantes sobre tus metas, te levantes también como iglesia y comiencen a declarar la adversidad. Comiencen a declarar qué es lo que Dios va a hacer en ustedes, qué es el Dios que tienen ustedes. Declárenle a la adversidad como lo hizo David con seguridad y díganle: adversidad incircuncisa, tú vienes a mí con montones de artimañas, tú vienes a mí con montones de cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie, aplauda fuerte.